Bienvenidos a este espacio de Meditando en la Palabra. Les agradecemos que hayan sintonizado este canal de la Iglesia Benecer Central, Meditando en la Palabra. Y traemos hoy el pasaje de Nehemías capítulo 5. Sabemos que venimos estudiando a Nehemías desde el capítulo 1 y hoy vamos a abordar el capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 19. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano, a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando un exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora venderán ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además: no está bien lo que hacen. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos le hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esa usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y el grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esa promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios a su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos, 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos ningún terreno. Y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre ese pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo.
Hemos leído este pasaje, esta palabra. Queremos darle gracias al Señor por este tiempo en que la estudiaremos, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos. Y vamos a iniciar este sermón diciendo que un liderazgo que usa sus privilegios para ejercer opresión económica sobre los hijos de Dios necesita ser corregido para restituir y crecer en generosidad. Y vamos a iniciar diciendo que no podemos perder de vista que Nehemías había reunido a todo el pueblo para reconstruir las murallas o los muros de Jerusalén. Aunque el templo había sido reconstruido hacía mucho tiempo, las murallas estaban en el suelo y se encontraban en esa labor. Ellos habían hecho frente a Sanbalat, a Tobías, a Gesén y a todos los enemigos de los pueblos extranjeros y los enemigos que estaban en contra de ellos y de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y habían solucionado ese problema. Ellos habían estado levantando los muros y a la vez tenían sus espadas enfundadas, sus armas enfundadas para defenderse de los enemigos. Y habían hecho frente a esta situación externa. Habían vencido esta situación, esta oposición que los enemigos habían hecho. Pero ahorita se encontraban en una oposición o una situación de carácter interno. Y a Nehemías le parecía imposible, le parecía poco razonable que habiendo vencido a la gente del exterior, a los enemigos externos, ahora ellos estuvieran envueltos en una situación interna, en una situación de dinero, de asuntos de intereses y de dinero que les estaba perturbando la construcción del muro. Es así como Nehemías, y lo miramos en el primer ítem, un liderazgo ejerciendo opresión económica. Entonces hubo un gran clamor. El pueblo, las mujeres, los hombres, las familias de escasos recursos, esas pocas familias que estaban allí, levantaron un clamor o hicieron una protesta delante de Nehemías. Hicieron esta protesta contra sus mismos hermanos judíos por 4 razones. La primera, porque ellos tenían familias tan numerosas que estaban pidiendo grano, estaban pidiendo víveres, estaban pidiendo trigo, cebada, todos estos alimentos los estaban pidiendo prestados. Escuche bien, estaban pidiendo estos granos prestados para ellos poder comer y sobrevivir. Mire la situación, analice el contexto, analice la situación en la que se encontraban estas familias. ¿O a usted le parece que usted no tenga para darle, que tenga su familia numerosa y usted no tenga ni siquiera para alimentarlos? Ellos estaban pidiendo prestado para comer. Ellos no estaban pidiendo prestado para lujos. Ellos no estaban pidiendo prestado para irse de viaje, de paseo, de tour. Ellos no estaban pidiendo prestado para comprarse artículos lujosos. Mire lo triste de esta situación. Estaban pidiendo prestados para comer. En segunda medida, otros decían, hemos hipotecado nuestras casas, nuestras viñas, nuestras tierras, nuestros olivares, los hemos hipotecado para conseguir comida a causa del hambre. Mire este nivel de necesidad. Analicemos este nivel de necesidad en que estaba el pueblo judío. Hipotecar sus casas, sus viñas, sus olivares, su medio de trabajo, su forma de tener el pan, coger la comida diaria, ellos lo habían hipotecado, sus campos, sus fincas. ¿Para qué? Para poder comer. Ahora, en tercera medida, a otros les había ocurrido que para poder pagar los impuestos que estaban cobrando los gobernadores, el gobierno en esa época, esos impuestos, esas familias tuvieron que pedir dinero prestado. Mire nada más, démonos cuenta de esta situación tan tremenda por la que atravesaba el pueblo.
para poder pagar los impuestos, usted tenga que también hipotecar sus tierras, sus viñedos, darlos en garantía para que le presten dinero, o sea, pedir prestado para poder pagar impuestos. ¿Y a qué interés? Como cuarta medida, habían unos que esto sí es el máximo nivel. Habían unas familias que habían vendido a sus hijos y habían vendido a sus hijas como esclavas, sin poder rescatarlos, porque ya ellos, sus campos y sus viñedos, ya los habían hipotecados a otras personas. Ya se los habían dado en garantía a otras personas. Entonces ellos no tenían la oportunidad ni la opción de rescatar ahora a sus hijos. Entonces veamos que es una situación progresiva y que esa progresión es cada vez peor para cada una de estas familias. Cada una tenía una situación difícil y unas aún más complicadas que otras. Porque que ellos tuvieran que entregar a sus hijos. Porque cuando una persona pedía prestado y no tenía la capacidad para pagar, debía entregar a su hijo para que su hijo trabajara y esa fuera la forma de pagar. Los hijos estaban en esclavitud y las hijas estaban en servidumbre. Y lo que es peor, no tenían la opción de rescatarlos porque ya todos sus bienes también los habían entregado. Y lo más increíble de todo esto es que todo esto lo habían hecho ellos para obtener comida, para poder comer y sobrevivir al hambre. Ahora, observamos una clase privilegiada. Allí hay una clase privilegiada. Estamos hablando de los nobles y de los oficiales. Una clase que tiene abundantes recursos o que está ostentando algún cargo en el gobierno. Pero ellos pertenecían a ese mismo pueblo judío. No eran los extranjeros. No eran las naciones vecinas los que habían venido a esclavizar a los hijos, los que les habían prestado ese dinero, ese recurso a altos intereses. No, estamos hablando de los mismos hermanos, los mismos parientes judíos, sus mismos familiares. Ahora, les habían prestado ese dinero con altos intereses. No solo el hecho de que le hayan prestado el dinero, sino que la gente se veía obligada a pedir prestado, era para poder comer, insisto. Pero si comer es una necesidad básica, pero si comer es una necesidad primaria para todo ser humano. Entonces, esta clase privilegiada, esta clase que estaba en un liderazgo, que tenía un cargo público o que tenía recursos suficientes, estaba causando una opresión mayor a una clase necesitada, al pobre, al menesteroso. Ahora, ellos no pedían dinero para los lujos, como habíamos dicho. Pedían dinero para sobrevivir. Ellos pedían dinero para poder comer. Y estos nobles y oficiales le cobraban unos intereses elevados, tan altos que ya habían ejecutado las garantías. Ellos le prestaban el grano. Ves, te puedes llevar este trigo, te puedes llevar todo este quintal de arroz, te puedes llevar todo este recurso. Pero a cambio de eso, ellos les pedían una garantía. A cambio de eso, ellos ya les habían quitado las tierras. A cambio de esos préstamos, ya ellos se habían hecho cargo de sus viñedos, se habían hecho cargo de sus olivares, se habían hecho cargo de sus casas. Sus hijos e hijas ya habían sido esclavizados por ellos como pago para estas deudas. Y en el libro de Levítico, capítulo 25, del 35 al 37, Dios les había dicho a su pueblo: en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero para que viva contigo. También les dijo: no tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios. No le darás
tu dinero a interés, ni tus víveres con ganancia. El Señor se los había dicho. En Levítico 25:39 les dice: si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo sometas a trabajo de esclavo. Versículo 40. Él estará contigo como jornalero y será libre en el año del jubileo. Porque también estaba escrito que cuando llegaban a esa esclavitud, ellos trabajaban 6 años y en el 7º año ellos eran libres, era el año del jubileo. Todo esto estaba en estas leyes y los judíos la conocían, pero ahora las habían olvidado y estaban haciendo lo contrario a esta ley. Estaban contrariando y estaban convirtiendo en esclavos a sus propios hermanos. Estaban cobrándoles un interés, y un interés sabiendo que ellos estaban en pobreza extrema, en esa máxima pobreza. Y el Señor les había dicho: no hagáis así con vuestros hermanos, porque estas costumbres no son de ustedes, porque estas prácticas no son de ustedes. Estas prácticas las hacen los extranjeros, las naciones paganas, las naciones que no me temen a mí, que no me conocen. Así les dijo el Señor. Esos hermanos judíos estaban cobrando intereses y con usura, y habían esclavizado a sus propios hermanos. Y la pregunta que te puedes estar haciendo ahora es: ¿pueden los creyentes, pueden los cristianos prestar dinero al interés? Y por eso hemos analizado este contexto, porque ellos no estaban pidiendo dinero para lujos, ni para viajes, ni para comprarse el último celular. Ellos estaban pidiendo dinero prestado para comer y sobrevivir. Estos hermanos eran tan pobres que pedían prestado para ello. Y si alguien me pide prestado, siendo yo creyente, alguien me pide prestado para comer, ¿no sería mejor que yo les regalara la comida? ¿O no sería tal vez mejor que yo les regalase ese dinero que yo le diere para un mercado? ¿O no se me ocurrirá de pronto que él me realice un trabajo para mi casa, un trabajo que yo necesite hacer y pagarle por ese trabajo, para que él tenga cómo sustentarse? O si un creyente decide que va a prestar al interés, ¿no será necesario, por ese temor que tengo a Dios, revisar para qué le piden el dinero? No vaya a ser que esa persona sea causante de mayor opresión económica sobre un necesitado. Que tú como creyentes te coloques como ese agente opresor sobre un necesitado, un menesteroso. O si decides prestar ese interés, tú moderes la tasa de interés, que sea una tarifa mínima. Sería bueno siempre orar al Señor y consultar, porque cada caso es diferente. Pero es bueno tener en cuenta todas estas cosas, porque Dios no nos ha llamado como pueblo de Él a ser opresores, ni de nuestros hermanos, ni de nuestro prójimo, cualquiera que sea. Hoy, a causa de la escasez, muchas personas toman estos créditos, toman muchos préstamos en lo que llamamos el gota a gota, en lo que llamamos el pago diario o la tortura diaria. Les es imposible pagar porque toman 2, 4, 8, 10 y muchos más préstamos al tiempo. Hay un momento en que están encerrados en un círculo y les es imposible pagar. Han llegado al punto de que esta opresión, ese cobro insistente, la forma agresiva como les cobran y la cantidad de compromiso al que se hacen, que algunos toman la decisión de quitarse la vida, han llegado al suicidio a causa de esta opresión económica.
Ahora, seguidamente Nehemías, al escuchar todas estas quejas, en el segundo ítem podemos decir que el liderazgo es corregido, porque Nehemías los confronta con la verdad, haciéndoles caer en su error. Lo hace con amor. Ustedes están cobrando intereses a sus propios parientes cuando ellos le piden dinero prestado. Nehemías convocó también a una reunión pública, porque no solo les llamó la atención, sino que lo hizo de manera pública. Era para corregir una situación a nivel de nación, a nivel del pueblo judío entero. Era eliminar esta práctica, que ni era una práctica pagana. Eliminar esta situación que estaba llevando a los hermanos de menos recursos, a esos hermanos pobres, a esos menesterosos, a una situación insostenible para ellos. Nehemías les dijo, pero es que nosotros estamos haciendo lo posible para rescatar a nuestros parientes, a nuestros hermanos judíos, de los extranjeros que los tienen esclavizados. Y ahora vienen ustedes mismos, y van a esclavizar, van a comprar para luego vender a sus propios hermanos, a sus propios parientes. Pero por favor, esta práctica no es de ustedes, esta práctica no es de nosotros como pueblo de Dios. No está bien lo que ustedes hacen, no está bien lo que ustedes hacen. Les dijo a los nobles, a este liderazgo. ¿Cuánto se hace necesario en el pueblo de Dios? Un liderazgo con una integridad y un testimonio de vida, así como el de Nehemías, para corregir lo que está mal hecho, para confrontar a otros líderes, para confrontar a todos los creyentes, a la iglesia en general. Y también un liderazgo que tenga esa capacidad de ser enseñable, con humildad para reconocer sus errores, para corregir lo que está mal, para poner por encima de sus intereses personales lo que a Dios le agrada, para poner por encima de sus intereses personales lo que Dios quiere que se haga con integridad. Ahora bien, del versículo 12 al 19 podemos decir que un liderazgo que restituye crece en generosidad. Entonces los nobles y oficiales se comprometieron ante la congregación y ante el sacerdote a devolver el dinero, a devolver las casas, a devolver las viñas, los olivares, los campos y todo cuanto habían quitado a sus hermanos, liberándolos de esta imposición. Además, Nehemías, siendo gobernador, les explicó, cuando Nehemías fue gobernador de Judá, que lo hizo por 12 años, él nunca aceptó tomar ese impuesto que daban a los gobernadores, que le llamaban el pan del gobernador. Este era un impuesto para el pueblo. Al contrario, los demás gobernadores, los que lo habían antecedido a él, los que no temían a Dios y no le conocían, habían hecho uso de ese impuesto. Y ese impuesto no era más que para oprimir al pueblo, porque el pueblo tenía hasta que vender, tenía que empeñar para poder pagar este impuesto. Incluso los sirvientes de esos gobernadores oprimían al pueblo también. Contrario a eso, Nehemías, cuando gobernó, daba de comer a 150 judíos y oficiales cada día, aparte de los demás extranjeros que llegaban, y a ellos los alimentaba también. Y esto lo hacía con sus recursos propios, con sus ahorros, con su dinero, para no gravar al pueblo. Amados pastores, líderes, iglesia de Dios, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, y me incluyo yo, a renunciar a algunos beneficios,
a renunciar a algunas prebendas que recibimos por causa de nuestro liderazgo. ¿Será que nosotros como creyentes, desde nuestra posición, desde nuestro cargo, porque no necesariamente es desde la iglesia, desde tu puesto de trabajo, desde tu cargo, sea un cargo público, sea privado, desde tu posición social, desde ese lugar, ¿será que estás recibiendo o exigiendo prebendas que perjudican a otros empleados o perjudican a tus subalternos? ¿Será que esos beneficios y prebendas que recibes están quitando el pan a un necesitado? Yo estoy desde mi cargo cobrándole a algún empleado una comisión para poderlo sostener en ese trabajo. O estoy como iglesia imponiendo siembras u ofrendas hasta el punto de la exigencia que la persona tenga que tomar un gota a gota, un pago diario para cumplir a la iglesia, porque sería un extremo, un excesivo nivel. Eso sería demasiado. Pero pregunto, ¿está ocurriendo? Finalmente, y para concluir, la integridad del líder se conoce en la forma como usa sus privilegios, y él está llamado a ser generoso con los necesitados y no poner carga excesiva sobre ellos. El Señor les bendiga, le damos gracias a Dios por habernos acompañado en este tiempo y le damos gracias a Dios por su palabra. Les esperamos en una próxima entrega de Meditando en la Palabra. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque tú eres Dios bueno y Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado privilegios en nuestro liderazgo, en nuestra vida, Señor, para que nosotros los usemos para ayudar y no solo para nuestro beneficio personal. Tú lo hiciste, Señor, para que seamos generosos, para que podamos servir, para que te podamos glorificar a ti, Señor, con nuestra vida y con nuestros privilegios. Te adoramos y te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén.